Vamos a comenzar entonces la presentación. Bueno, pues gracias a... tenía que ser esto una presentación amplia, pero va a ser una presentación más íntima en la medida que todo lo que estamos nos conocemos. Yo estoy casi por empezar el acto con una excentricidad, que es presentar a Antonio Palazuelos, porque como somos los alumnos y los profes, pues me parece que empezamos por presentar a Antonio Palazuelos, de paso lo conocéis, es el profesor de Economía de América Latina, antes que tuviese la desgracia de tener que dar asignatura conmigo, ¿no? Antonio fue uno de las personas en el departamento que ha trabajado históricamente la economía de América Latina, entre otras cosas, y bueno, pertenece también a toda la historia del latinoamericanismo, si se puede usar esta palabra, que hay en el máster, ¿no? Entonces, como es el único que está, pues lo presento también, así todos sabemos quién es ese señor que está ahí enfrente, ¿no? Y ellos son los 4 de los 6 alumnos que tenemos en el curso. O sea que nada. Bueno, pues nada, entonces bienvenidos, bienvenidas, y la idea es que tengamos hoy esta clase distinta dentro del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina, en el que siempre intentamos que cuando hay alguna persona latinoamericana especialista en algún tema de los que trabajamos en las asignaturas, pues invitarlo para que nos cuente las perspectivas que nosotros tenemos desde aquí, pero con, digamos así, con acento latinoamericano y también con una mirada latinoamericana, ¿no? Entonces, este es el caso del conferenciante, del ponente que tenemos hoy, que es Javier Ortega. Javier es un profesor de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Es doctor en Derecho y Administración Pública, creo que es así, y también es doctor en Ciencia Política y Sociología en esta misma facultad, ¿no? Hace ya muchos años. Es un especialista en los temas relacionados con la deuda externa y también con el comercio de granos y las consecuencias de los oligopolios exportadores en Argentina especialmente, ¿no? Que es el tema, uno de los temas que hoy nos trae aquí. Este fue su tema de tesis doctoral, que por cierto leyó en esta casa y digo en esta misma sala hace ya, como comentaba antes, muchos años, ¿no? Además de su experiencia como investigador y docente, pues ha estado vinculado a organismos públicos relacionados con el sector agroexportador en Argentina, ¿no? O con el sector agrario, digamos así, ¿no? En centros de investigación, fue directivo de Argeninta, que es una fundación vinculada al INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. O sea que en ese ámbito es donde más se profundiza y se conoce sobre los temas relacionados con la producción y la exportación de productos agroganaderos, ¿no? Entonces hoy justamente nos hablará de ese tema que también conoce y que, si se quiere, cobra más importancia con el giro político que ha tomado en Argentina la situación a partir del gobierno de Milei, donde no solamente es un cambio político, sino también es un cambio de estrategia, un cambio de concepción del lugar que le toca, que le corresponde al país en la economía mundial. Entonces, bueno, hoy tenemos una buena oportunidad para analizar las consecuencias del desarrollo basado en actividades primario exportadoras, ¿no? Y basado casi exclusivamente en actividades primario exportadoras, en el sentido de que hay un repliegue de todas las otras estrategias vinculadas a otras formas de inserción en la economía mundial, ¿no? Que sería un poco eso el punto en el que contacta lo que hoy nos va a contar Javier con nuestro curso en la asignatura, nuestra asignatura en el curso, que siempre hablamos sobre el papel que juegan las estrategias primario exportadoras y las consecuencias que tiene también en términos políticos y en términos no solo económicos, sino sociales y políticos, ¿no? En este caso, creo que vamos a tener una lupa puesta en una experiencia, como es el caso de Argentina, ¿no? Una experiencia de este tipo. Bueno, sin más rollo, simplemente quiero agradecerte, Javier, que hayas querido pasar esta tarde con nosotros contándonos tu experiencia y tu trabajo de investigación, que ya lleva unos cuantos años en este asunto.
y nada, y sobre todo por la generosidad que has tenido en pasar por este aula, porque también aclaro que la precariedad de la universidad, y lo hago como una denuncia, la precariedad de la universidad y el ataque que estamos recibiendo por parte de las instituciones públicas que son competentes en nuestra actividad, este tipo de actividades tan importantes para la formación están siendo afrontadas con la generosidad de quienes las imparten. En este caso la de Javier. Pues nada, gracias doblemente. Vale. No, gracias a vos, Omar. Gracias, Antonio. Y gracias a ustedes por venir. En realidad esto no tiene nada que ver con la generosidad. Esto es una revancha. Porque la última vez que estuve en esta sala yo estaba de ese lado y acá había 5 señores que me estaban analizando la defensa de la tesis. Ahora estoy de este lado. Así que en realidad es una retaliación que me estoy tomando. No, la generosidad de ustedes para permitirme, para mí es, digamos, emotivamente muy importante estar aquí por una serie de experiencias que ya compartiré con ustedes y por cosas que he aprendido acá en la Universidad Complutense y en esta facultad que después me tocó aplicar en la vida real. Y es más que nada, me parece que lo más importante que les puedo transmitir es cómo los aprendizajes que uno tiene acá después se hacen carne, se hacen vida en la realidad de las cosas. Así que vamos a empezar por ahí. Hace un rato estaba hablando con ustedes y pensando cómo hacía para llamarles la atención, porque le vengo a hablar de una cuestión argentina, por ahí, que para mí es cara, pero ¿qué va a pasar con ustedes? Tengo que ponerlo más en dimensión por ahí latinoamericana, incluso española, si se quiere. Así que vamos a arrancar como corresponde por el principio. ¿Ustedes piensan de que la cuestión de dónde sale el 40 al 50% de los nutrientes que recibimos como especie humana o del 50 al 60 de manera indirecta es una cuestión importante? El 60% de lo que consumimos para nutrirnos, sí, evidentemente es una cuestión importante. Y estamos hablando, señores, de 4 cultivos que son girasol, el más bajito, mucho más importante el trigo, de donde tenemos el pan, más importante todavía el maíz y la soja. El 40% al 50% de los nutrientes que recibe la especie humana provienen de esta fuente de manera directa. Y si le sumamos la indirecta, es decir, como alimento para los ganados, podemos llegar hasta el 60%. Evidentemente es una cuestión importante. Lo cual nos llevaría a pensar de que está bajo la lupa quiénes son los que manejan el comercio de esto. Bueno, pues no, señores. En realidad es un sector bastante opaco, del que se sabe muy poco, y que corre por una cuerda bastante disimulada. ¿Quién son los que manejan el comercio de los granos a partir del cual se produce los alimentos del cual sostiene la humanidad? Esto no fue un descubrimiento que nos tocó hacer a nosotros, sino la primera persona que habla de esto es Dan Morgan en un libro que se llama Animosamente los traficantes de granos. Sucede que durante los años 70, en los Estados Unidos, un día la gente de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sabrán ustedes que el Medio Oeste es un gran productor de maíz, es un gran productor de trigo, es un gran productor de soja. Se levantaron un día y se dieron cuenta que no tenían ni trigo ni maíz y que eso insinuó un proceso inflacionario en los Estados Unidos porque evidentemente no tenían el grano como para producir los alimentos. ¿Qué había pasado con el grano? Se preguntó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Había sido vendido. ¿Y a quién le había vendido Estados Unidos el grano? Se lo había vendido a la Unión Soviética, justamente a su rival estratégico durante la época de la Guerra Fría, en una política que inició la Unión Soviética de mejorar las condiciones de vida, tanto para su población como para los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro en la Europa Oriental. Justamente esa mejora en las condiciones de vida había sido posible a través de una gran venta de granos que de dónde provenían, de los Estados Unidos. Es ahí donde se toma conciencia que el comercio de granos era manejado por un puñado de empresas que se operaban al margen de las soberanías estatales, incluso del Estado más poderoso, si se quiere, de la humanidad, que era los Estados Unidos en ese momento, en los años 70. Esto lleva
a Dan Morgan a iniciar una investigación. ¿Quiénes son los que manejan el comercio de grano a nivel mundial? Y ustedes se lo pueden memorizar con una regla alfabética que es muy sencilla. Ustedes tienen que decir A, B, C, D. Y ahí tienen las 4 empresas que manejan mayormente el comercio de granos a nivel mundial. A es de Archer. Archer Daniels Midland, de los Estados Unidos. B de Bunge, que supo ser de la Europa francesa y belga y hoy por hoy ya es de Estados Unidos. Cargill, hasta hace poco el líder, que es de los Estados Unidos. Y Dreyfus, que es de Francia. Son las 4 empresas que manejan a nivel mundial el comercio internacional de carne, a la cual se le suma ahora, en esta China que viene avanzando en poderío, que es COFCO. ¿Cuál es el origen o cuál es la conformación de estas 4 empresas que manejan el comercio internacional de granos? Las 4 arrancaron y se mantuvieron hasta hace muy poquito como empresas familiares e hicieron toda una gestión, toda una filosofía del negocio en mantener el perfil bajo. Le hago un pie de página. Por ejemplo, Cargill, esto lo averigüé yo en ocasión de hacer mi tesis que fue sobre Cargill. Los gerentes de Cargill, de las empresas que son sucursales que están diseminadas alrededor del mundo de Cargill, obtienen una calificación de la Casa Central, que está en Estados Unidos, en Minneapolis. La calificación es cuántas veces aparecen en la prensa. A mayor veces que aparecen en la prensa, es menor la calificación que obtienen, porque hacen un culto ellos del perfil bajo. Nadie tiene que saber muy bien en qué andan, qué existen y ser detectada. Una política que de pronto tiene su entendimiento, si nosotros comparamos en la visibilidad que tiene la cuestión energía y quiénes son las empresas que manejan la energía, vemos que tiene una alta exposición, que no se condice con la exposición que tienen estas 4 empresas, sumada a COFCO, que ahora son 5, en lo que tiene que ver con el comercio internacional de granos. Pero ¿cómo no van a tener visibilidad si manejan el 60% de los nutrientes de la humanidad? Pues no la tienen por una política muy cultivada por parte de estas empresas que cultivan justamente el perfil bajo. De hecho, estas 4 empresas arrancaron como empresas familiares y aún se mantienen. Cargill, que hoy viene perdiendo el liderazgo, sigue siendo una empresa familiar. Son 2 familias, Cargill Macmillan, que manejan el negocio como una cuestión familiar y sin embargo se dieron un sistema de management muy bien planeado, porque ustedes saben cuál es la tragedia de la empresa familiar. La tragedia de la empresa familiar es que abuelo la funda, el papá la hace crecer y el nieto la choca. Esa es la tragedia que siempre se repite. Bueno, no pasó en Cargill Macmillan porque ellos tuvieron un sistema de management que lo delegan, pero insisto, en el ethos no deja de ser una empresa familiar. ¿Y por qué es importante que sea una empresa familiar? Porque es importante que no cotice en bolsa, porque los balances son reservados. Cuando vos entrás al sistema de oferta pública y cotizás en bolsa, tenés que exhibir todos tus balances a la institución que vos la haces. Si lo haces en el stock market de Nueva York, tenés que mostrar todos tus balances. Si lo haces en la bolsa de valores de Buenos Aires, igual. Bueno, cuando sos una empresa familiar, no necesitas hacer eso, con lo cual vos vas manteniendo el perfil bajo. Bueno, estos señores son los que manejan la alimentación a nivel mundial. Vamos pasando porque esto es importante para Latinoamérica y para nuestro país. En este caso, Argentina. Nosotros, como Latinoamérica, siempre escuchamos a la élite política de Latinoamérica que nos quedábamos afuera del mundo, del comercio mundial. Eso es totalmente falso. Nosotros estamos en el mercado mundial y no porque hayamos entrado nosotros, es porque nos metieron. Y nos metieron bajo determinados condicionamientos. Nos metieron en un esquema de división internacional del trabajo donde yo voy a producir los bienes con alto agregado tecnológico y tú producirás la materia prima. Esa es la manera que se integra Latinoamérica al comercio mundial como productores de materia prima. Básicamente material minero, básicamente energía y en lo que hace a mi país, Argentina, en productores de granos y productor de carne. Para que se den cuenta de la importancia que tiene la Argentina, la producción
granaria y oleaginosa. Cuando digo oleaginosa son las semillas de las cuales vos obtenés aceite. Por ejemplo, el girasol es una oleaginosa, la soja también es una oleaginosa, el trigo ya lo consideramos más cereal, no haces aceite de trigo, haces pan. Pero si nosotros tomamos las exportaciones de Argentina, todos los años, entre el 40 e incluso algunos años, el 50% de todas las exportaciones, todas, es el complejo granario oleaginoso. O sea, de $10 que nos entran a los argentinos como exportaciones, piensen todos los años que 4 o 5 son por nuestro complejo granario y oleaginoso. Estos dólares que entran son muy importantes para nuestra economía. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la CEPAL, al desarrollo, nosotros tenemos aquello que se daba en llamar la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Es la ausencia de divisas que tienen las economías periféricas dependientes latinoamericanas, que son el límite y el techo de sus procesos de industrialización, porque empezamos a hacer la industrialización fácil, que es línea blanco, línea hogar, textil, y entonces vamos tratando de eficientizar y hacer más productiva esa industrialización incipiente, hasta que llegamos al techo que tenemos que empezar a importar bienes de capital que nuestras economías no tienen el nivel tecnológico de hacer. Con lo cual empezamos a incrementar las importaciones. Y cuando empezamos a incrementar las importaciones necesitamos dólares, porque desgraciadamente los pesos no nos aceptan afuera como para poder importar. Entonces, a mayor cantidad de industrialización van a ser más dólares que se necesitan. De hecho, hay un cálculo en la Argentina que lo hace un economista, ya después me voy a acordar el nombre, que por cada punto de PBI que crece la economía argentina necesitamos 3.000 millones de dólares adicionales. Las importaciones son muy elásticas. Inmediatamente te empieza a crecer la importación en Argentina y te demanda muchísima importación de bienes de capital que son los que no producimos. Entonces, básicamente, ahí viene la restricción externa. ¿Cómo se traba nuestro proceso de industrialización en la medida que requerimos mayor importaciones de bienes de capital para poder sostenerlo y pasar a producciones industriales más complejas? Eso ya ha cambiado. O sea, el problema subsiste, pero hoy por hoy la restricción externa no solo viene por continuar nuestro proceso de industrialización, también viene por nuestros problemas financieros de deuda externa, que nosotros desgraciadamente no la podemos pagar a la deuda en pesos, necesitamos dólares para pagar, y también en lo que tiene que ver con la Argentina, más fuertemente que con el resto del país, de los otros países latinoamericanos, tiene que ver con la depreciación de nuestra moneda, con la pérdida de función de nuestra moneda. No pasa en Brasil, por ejemplo, no pasa tanto, sí pasa fuertemente en Argentina. Ustedes saben que la moneda es referencia de valor, es reserva de valor, elemento de intercambio. Bueno, elemento de intercambio en Argentina, la moneda, el peso, hasta por ahí nomás. Por ejemplo, si vos vas a comprar una casa, una propiedad, necesitas dólares. No te aceptan, no hay ningún inmobiliario que te dé el precio de un departamento en pesos, es en dólares. Y como reserva de valor, olvídate, nadie te ahorra en pesos, porque sabe que se devalúa. Todo el mundo ahorra en dólares, incluso la clase media hasta donde puede, donde tiene capacidad de hacerlo. Entonces tenemos un sistema de doble monetización en pesos y monetización en dólares. Y el patrón de acumulación en Argentina, sobre todo después de la dictadura militar, del golpe militar de 1976, yo esto siempre le cuento a mis estudiantes de por allá, yo en Argentina nací en el año 1971, nací en un país que tenía un 5% de pobreza. Cuando se fue la dictadura militar ya era un 30% la pobreza en mi país, en un piso que después nos fue dificultoso romper. Por ahí hay procesos de expansión en la economía argentina que nos acercamos a ese piso, lo perforamos un poco, pero nos cuesta bajar la pobreza de ese 30% de piso que nos quedó, en un país que había tenido un 5%, que fue el país donde yo nací. Una de las grandes hazañas que hizo la dictadura militar justamente fue destruir nuestra moneda. Instaló un sistema de acumulación por especulación financiera que destruyó la industria y en donde en el etos argentino, ¿cómo se busca acumular? Se busca acumular a través de hacerse de dólares. La acumulación no viene a través de pesos, viene a través de cuántos dólares te podés hacer. Y si te lo podés fugar, mejor. El PBI argentino, calculen ustedes, para que se den una idea.
Nosotros, respecto a España, España tiene 1 millón más de habitantes que nosotros. Nosotros somos 46, y España anda 47, 48, según vi por ahí. Corrígeme si estoy hablando tonterías. El PBI español es algo así como 1.500.000 millones de dólares. El PBI argentino son 600.000 millones de dólares. Es el doble del PBI, un poco más, todavía para casi la misma población, para comparar relativamente las dos economías. En la Argentina, después de la dictadura militar, se acumulan dólares en un sistema financiero en donde todo el mundo, tanto la clase media como la gran empresa, busca hacerse de dólares lo más barato posible y que haya disponibilidad de dólares. ¿Y cómo hay disponibilidad de dólares en un país? En una economía dependiente como la Argentina, a través de sus agroexportaciones, es una vía, porque desgraciadamente no producimos autos ni superconductores como para poder exportar, producimos soja, maíz, girasol, y eso es lo que exportamos. Y de otro lado, la otra manera de hacernos dólares es por deuda. Entonces, ¿cómo acumulan los grupos económicos de la Argentina? O acumulan a través de las agroexportaciones o acumulan a través del endeudamiento externo. ¿Qué significa esto? El Estado argentino sale a pedir crédito, antes era a través de convenios y acuerdos con la banca transnacional, actualmente a través de la emisión de bonos, se securitizó el pedido de endeudamiento externo. Esos bonos son emitidos por el Estado argentino, esos dólares entran al sistema financiero argentino y los grupos económicos se quedan con ellos e inmediatamente lo fugan. Fugan significa sacar del circuito económico determinados activos financieros que podrían servir si nosotros los invertimos territorialmente en la economía como para poder reproducir la riqueza y acumular. Ojo, no le estoy hablando acá de comunismo, estoy hablando del capitalismo más puro. ¿Cuál es la base del capitalismo? La acumulación. Bueno, si vos no podés acumular, si tu moneda no te sirve para acumular, si vos estás buscando una moneda extranjera para acumular y encima no la reinvertís en tu territorio, sino que la fugás, entonces estás en un problema desde el punto de vista del capitalismo. No estoy hablando de socialismo, desde el punto de vista del capitalismo tenés un problema. Es lo que sucede en Argentina. Ustedes calculen, les había dicho que son 600.000 millones de dólares el PBI argentino. Bueno, Argentina tiene aproximadamente un PBI afuera de residentes argentinos que tienen en bancos o en propiedades en el extranjero activos. Si vos sumás todo eso, todo, tenés más o menos un PBI afuera. No acumulamos, somos una especie de balde lleno de agujeros donde todos los activos que entran te van saliendo en este esquema de los agujeros que tenés, que se remisión al exterior de las empresas transnacionales, misma fuga de activos, endeudamiento externo, pago de royalty, todo eso que vamos acumulando no termina llegando a nuestros territorios, sino va afuera. ¿Estoy hablando de un delirio? No. Hasta hace poco, el país con más divisas por habitante era Rusia y el segundo era Argentina. Perdón, en tenencia de billetes de dólares, el primero era Rusia y el segundo era Argentina. Pero si vos dividías la tenencia de dólares por habitante, el primero era Argentina. Ah, pero escuchame, argentino, entonces ustedes están bárbaros. No, yo no acumulo dólares. Los que acumulan dólares son los grupos económicos que si vos los dividís por todos los habitantes, te dé ese número. Para que vos te des una idea de cuál es el problema. Nuestro problema es bimonetario. Y entonces ahí donde adquiere relevancia la cuestión agropecuaria en Argentina, porque la cuestión agropecuaria, si yo te estoy diciendo que entre el 40 y el 50% de nuestras exportaciones provienen del complejo granario oleaginoso, vos los dólares que necesita el gobierno para pagar deuda externa y los dólares que vos necesitas para importar vienen de ese lado. Lo demás vendrá por endeudamiento, pero te vienen de ese lado. Entonces, esto hace que al margen de la cuestión productiva, alimenticia y de empleo, el complejo granario oleaginoso en Argentina tenga una especial importancia. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Entienden? Ustedes me interrumpan. Bien. ¿Se oye bien? Sí. Cualquier cosa me interrumpen, ¿no? Un poco era para que tengan una idea de qué importancia. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo, Javier, quédate tranquilo porque vos tenés exportaciones del complejo granario oleaginoso, que bueno, es poderoso en tu país, mal que mal, vas tirando con eso.
Bueno, el primer problema es eso, que no acumulamos. El resultado de esa exportación no acumulamos. De hecho, en la tesis que yo hice sobre Cargill, yo la centré en el año 2018 bajo la dirección de estos dos docentes que están acá. Yo calculé en esa tesis que por año Cargill había 600 millones de dólares que deberían quedar en nuestro territorio, pero que migraban a otras latitudes a través de distintos mecanismos, de todo lo que producía Cargill. Y dentro de esos 600 millones de dólares había 150 millones de dólares de evasión tributaria, de que Cargill no pagaba los impuestos que tenía que pagar justamente por distintos mecanismos de no declaraciones, de falsear las declaraciones, de triangulación de las exportaciones, que sería un poco aburrido de contarles por acá, pero quédense con el concepto. ¿Y por qué hablo de Cargill? Porque hablo de que si bien la tierra es nuestra, si bien la producción se hace bajo nuestro cielo y en nuestro suelo, los que la manejan son empresas transnacionales. ¿Y cuáles empresas? Estas 4 más 1 que les nombré. Archer, Bunge, Cargill, Dreyfus más COFCO. Todas esas empresas transnacionales están ubicados estratégicamente a la vera del río Paraná. Voy a hacer una regresión. Una de las grandes batallas que tuvimos por la independencia de nuestro país fue justamente por el río Paraná. ¿Por qué? Porque luego que obtuvimos nuestra independencia, comandada nuestras tropas por un general que se había formado en España, que fue el general San Martín, él se formó como militar en España y después, bueno, fue a pelear por la causa latinoamericana, sudamericana más precisamente. En esa época San Martín no vino a pelear por el virreinato del Río de la Plata o por la Argentina, fue por la independencia sudamericana. San Martín después, como suele ocurrir con los héroes de nuestro país, terminó exiliado en Francia, donde pasó sus últimos días. Pero desde Francia una vez escribe una carta diciendo, felicitando y regalando su sable de la independencia al gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas en ese momento, que en una época donde todavía no se habían unido las provincias argentinas, tenía la voluntad de hacerlo, pero no éramos una nación propiamente dicha con vocación federal, todas las relaciones exteriores de las distintas provincias, Tucumán, como la que yo vengo, le delegaban al gobernador de Buenos Aires para que él se encargue de las relaciones exteriores de todas las provincias argentinas. Ese gobernador de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, y Juan Manuel de Rosas había resistido a la exigencia del Imperio Británico aliado a Francia a que el río Paraná sea de libre navegabilidad. Y dijo, no, es un río interno, este río es para los argentinos. Intentan forzar la flota franco-inglesa el río Paraná, presenta resistencia a la entonces llamada Confederación Argentina. Si bien perdemos la batalla del río Paraná, se lo hace a tal alto costo para esa flota que al final tanto Inglaterra como Francia sucesivamente terminan reconociendo la soberanía argentina sobre el río Paraná. Ante esta lucha, el general San Martín dice, esta pelea es tan importante como nuestra guerra de la independencia contra España. Tanto o más importante. ¿Por qué? Porque era el arterio donde salían nuestras exportaciones ya en esa época. Entonces, fíjense la importancia que tiene el río Paraná. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy, el río Paraná de Argentina, y después le voy a dar una imagen para que se entienda la importancia que tiene, es no una caja negra, es un tubo negro por donde sale el 80% de las exportaciones agropecuarias argentinas sin el control del Estado argentino. No sabemos cuánto sale, cómo sale y qué sale. Porque los que manejan el comercio del río Paraná son estas transnacionales que simpáticamente nombramos como A, B, C, D, más C, que es COFCO. Están todas con 2 puertos cada uno porque los puertos se privatizaron tanto en la dictadura militar como después en los 90. Y los puertos hoy, estas empresas tienen las factorías extrusoras de soja y de maíz, que son las que te hacen la harina y el aceite, y que van directamente al río Paraná muy competitivamente porque no gastan en flete y salen a ultramar. Los destinos más importantes son Rotterdam en Europa, y ahí entra y se esparce por el resto de Europa, y los puertos de China, donde nosotros le vendemos la harina y el aceite de soja.
nuestra oligarquía tiene varios mitos. Uno de los grandes mitos que te acepta la población argentina es que somos un país productor de alimentos. Siempre lo que escucharéis es, Argentina tiene 46 millones de habitantes y produce alimentos para mantener 400 millones de habitantes. ¿Cómo es posible? Bla, bla. Es mentira que produzcamos alimentos para 400 millones de habitantes. Yo ayer le estaban contando a los profesores que lo que hago siempre que tengo la oportunidad de ir a otro país, meterme a un supermercado y ver qué producto alimenticio le encuentro yo la marquita Made in Argentina. Ninguno. Ahora tuve más suerte, encontré una caja de alfajores, que es un producto que se hace para turistas de Mar del Plata, pero no encontré ni leche, ni carne, ni fruta. Entonces no producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos la biomasa a partir del cual se producirá el alimento terminado para consumo humano. En este caso el compañero es de China. Nosotros lo que le vendemos a China, que tenemos un intercambio comercial importantísimo, le vendemos harina de soja y harina de maíz para que en China coman tanto los pollos chinos y los cerdos chinos y a partir de ahí se produce la carne que se consume en China, que como es una población que va incrementando en sus estándares de vida, cada vez consume más carne. Típico de una población que mejora su calidad de vida es que se consume más carne. Le está pasando a China, cada vez consume más carne, pero nosotros no le vendemos la carne, le vendemos la harina, en el mejor de los casos, porque a veces China se enoja y no nos quiere comprar la harina y dice, no, vendeme el grano, yo voy a moler el grano, no quiero que vos me vendas la harina, hasta ese punto. Entonces, vendemos biomasa, a partir de la cual se produce el alimento que después se consume. Bien, todo ese comercio en Argentina está manejado por estas 4 transnacionales más COFCO de China. Entonces, dado esto, es un manejo que se hace al margen de la soberanía del Estado, porque insisto, hace un rato el compañero me estaba hablando de Paraguay, qué es lo que pasa con Paraguay. Paraguay aparece como un gran exportador de granos, pero si vos tomás la cantidad de granos que se le atribuye a que produce Paraguay, creo que el suelo paraguayo no te alcanza para esa cantidad de grano. ¿Por qué? Porque son empresas, en este caso estas 4 empresas, que declaran que ese producto viene de Paraguay de manera de esquivarle al impuesto que se llama retención a las exportaciones, declara que se produce por ahí, pasa por todo el río Paraná, sale a ultramar como producto paraguayo. No, se produjo en tierra argentina. Solo que como estas empresas se manejan al margen de la soberanía, dicen, no, esto fue producido en Paraguay, no me puedes cobrar retenciones, ¿por qué? Entonces, ese es el fenómeno que sucede en Paraguay. Y acá no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Ustedes me dicen cuando se aburren o cuando quieren una aclaración. Vamos un poco aterrizando en... Yo siempre digo que trato en las charlas de no ser autorreferencial, trato pero fracaso. Porque como buen argentino, mis charlas terminan siendo terapia y mis estudiantes parecen el psicólogo y yo le empiezo a contar mis pesares, mis penares y termina siendo súper autorreferencial. Me parece que esta vez no va a ser la excepción. Una vez más voy a fracasar y le voy a terminar contando en cuestiones que me tocó participar. Estas 4 transnacionales, A, B, C, D más C de COFCO, cuando nosotros las estudiamos en un principio, teníamos que eran empresas familiares. Bueno, ese panorama está cambiando. La financiarización de la economía también está penetrando en los productores de alimentos. De esas 4 empresas familiares ya quedan 2 que se mueven como familiares, que es Cargill y que es Dreyfus. ¿Y esto por qué? Porque Bunge ya cotiza en bolsa. Porque Archer también cotiza en bolsa. Y esto les tiro como provocación, síganla de cerca Bunge. Me parece que Bunge va a ser el gran monstruo que va a plantar supremacía sobre el resto de las demás. ¿Por qué? Ya voy a desarrollar por qué y esto tiene que ver en una experiencia personal que me tocó participar a mí. COFCO es estatal. En COFCO están capitales del Estado chino. Cargill entonces sigue siendo familiar, es la familia Cargill-Macmillan. Dreyfus de la familia Dreyfus, pero Bunge ya cotiza en bolsa y Archer también cotiza en bolsa, las dos en la bolsa de Nueva York. Lo que tiene que ver con Bunge, Bunge era francesa belga, hoy por hoy ya la compraron capitales norteamericanos y está en San Diego. Y
¿Qué fondo de inversión de los Estados Unidos está metido tanto en Archen como en Bunge? BlackRock. Antes, 50 años atrás, era imposible que vos te encontrés en esta empresa familiar a un fondo de cobertura, un fondo de inversión. Bueno, hoy ya te lo encontrás. El 15% de Bunge ya es de BlackRock, con lo cual le da cierto plexo de poder que se va incrementando. Y acá quiero empezar a entrar en tema. En la época que yo presenté acá en esta sala mi tesis bajo la dirección de los dos profesores, que disimularon muy bien sus carencias y fueron más amables de lo que yo merecía. ¿Yo por qué elegí Cargill? Porque en esa época, año 2018, Cargill era el líder en las exportaciones argentinas. Hoy ya no lo es. ¿Quién es hoy? Hoy es Bunge. ¿Qué cambió en el camino? Y acá quiero que entre la historia, que yo lo voy a contar, siendo absoluta y totalmente autorreferencial. Yo me acuerdo cuando defendí la tesis acá, los profesores y el tribunal me dijeron, mira Javier, está todo bien con tus análisis económicos, te felicito, bárbaro, volvete feliz a Argentina, pero vos sos abogado, hermano. Vos al tratamiento institucional que le diste a las leyes le podría haber explotado y sacado mucho más por tu formación profesional. Y vos lo pasaste así, medio rápido, te perdonamos, pero la próxima vez ponele más énfasis a la cuestión institucional y legal porque al fin y al cabo sos de formación de grado abogado. Bueno, y me quedé con esa tarea, me fui contento con mi tesis acá, a la Argentina, y 2 años después que di mi tesis, en Argentina hubo un evento de todas esas empresas transnacionales que yo les conté, que manejan el comercio granario, nos quedaban subsistiendo únicamente 3 de tipo nacional. Una es Molinos, la otra es Aceitera General Deza y la más importante de capital nacional era Vicentín. Vicentín era una empresa de capital nacional que un buen día los argentinos nos despertamos, Vicentín entra en convocatoria de acreedores. ¿Qué pasó? Si por ahí algunos años, como líder de exportaciones, pegada a Cargill o en algunos productos especiales, cuando va a ser la sumatoria, bueno, Cargill siempre ganaba, pero cuando tomas, qué sé yo, harina de soja, por ahí aparecía primero Vicentín. Cuando tomas poroto de soja, a veces apareció primero Vicentín. Un buen día apareció Vicentín en convocatoria de acreedores, o anunciando que iba a entrar en convocatoria de acreedores. Uy, qué desgracia, ¿qué habrá pasado? Inmediatamente te enteraste por la prensa, para que se entienda esto, que 2 días antes que Vicentín anuncie que entraba en cesación de pago, que no tenía plata para pagarle a sus acreedores, porque el negocio de estas empresas, recapitulemos un poquito, estas empresas no son dueñas de una maceta de tierra. Estas empresas industrializan y comercializan, no plantan. O sea que si hay sequía, listo, jódanse en Argentina con su sequía, vamos y le compramos el grano a Brasil. Y si de pronto hay sequía en Brasil, bueno, le compramos al medio oeste norteamericano, porque habíamos dicho que el 50, el 60% de los nutrientes que la humanidad consume tiene este origen. Bueno, no hay muchos lugares donde se produce grano. De hecho, está el medio oeste norteamericano, está la pampa húmeda de Argentina, está el sudeste de Brasil, un poco de Ucrania, un poco de Rusia, algo de Egipto en trigo, y no hay mucho más. Se acabaron las tierras negras productoras de granos. Y esto viene de hace mucho. A ver, nosotros nos quedamos con la parte divertida, que bueno, Julio César se enamoró de Cleopatra y entonces, bueno, tuvieron una feria y después vino Marco Antonio y se armó el triángulo amoroso y fue un lío bárbaro. ¿Cuál era la importancia de Egipto para Roma? Era que producía trigo. Los romanos comían trigo egipcio. O sea, ya de esa época no ven la importancia de la producción de grano. Bueno, no hay muchas tierras, no hay muchas praderas fértiles como la pampa húmeda que produzca grano. De ahí viene la importancia de la producción. Bueno, esa producción es manejada en Argentina por transnacionales más 3 empresas, de las cuales la más importante, que era Vicentín, un día entró en convocatoria de acreedores. Pero nos enteramos que 2 días antes que el directorio de Vicentín, Sociedad Anónima, anuncie que entraba en convocatoria de acreedores, habían vendido un pedazo de Renova a una empresa que se llamaba Renaisco B larga B corta.
nadie tenía la más puñetera idea que era Renasco. Pero sí, 48 horas antes había vendido un 16,67% del paquete accionario de Renova, que era otra empresa, a esta Renasco. Averiguemos qué demonios es Renova. Los argentinos todavía no lo saben. Renova es una extrusora de soja, o sea que hace crushing, como le llaman, que te agarra el poroto de soja y te lo muele y te lo hace o aceite o te lo hace harina de la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque está a la vera del río Paraná. Es una maravilla. Vos a esa factoría le metés el poroto de soja por un lado y por el otro lado ya está el elevador de grado que te lo tira en un barco, no gasta flete, sale vía el río Paraná, Atlántico, hacia China lo que tengan que ir a China, hacia Rotterdam lo que tengan que ir a Rotterdam, en un mecanismo súper eficiente. Bueno, esta extrusora de soja que se llama Renova SA es la mayor extrusora de soja no de Argentina, no de Sudamérica, ni siquiera del hemisferio sur. Es la mayor extrusora de soja del mundo. Y 2 días antes de que Vicentín anuncie su cesión de pagos, se le escapó un 16,67% de una empresa que nadie sabía dónde estaba, ni qué hacía, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Acá hay algo raro, evidentemente. Si nosotros, ojo, los argentinos tampoco lo saben, si nosotros vemos cuáles son los principales complejos granarios exportadores en el mundo, te surgen 3. Nueva Orleans, en los Estados Unidos, Santos, en el sur de Brasil, cerca de Sao Paulo, y el complejo Rosafé, que es la ciudad de Rosario, en Argentina, a la vera del Paraná, y las poblaciones aledañas. Entonces, por ahí se discute cuál es el número 1. Pero yo les puedo asegurar que si vos tomás poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, harina de maíz y aceite de maíz, el número 1 es el Rosafé, es Rosario, Argentina. El principal puerto productor y elaborador de harina y aceite de soja está en Argentina. Los argentinos no lo saben. Vos le preguntás, es seguro que está en Estados Unidos porque los Estados Unidos hace todo bien. No, en ese rubro Argentina exporta más. Y este es el pequeño detalle de color del entendimiento de por qué copiamos lo malo y no copiamos lo bueno. La pregunta provocativa que yo hago siempre que doy esta charla es, el dragado, ustedes saben que el dragado es mantener el río en condiciones de navegabilidad con una cota para que puedan andar los barcos que transportan el grano. Bueno, el dragado en Argentina del río Paraná, donde sale el 80% de nuestras exportaciones agropecuarias, lo tiene una empresa belga que se llama Jan de Null. Ah, bueno, pero está bien que la tenga Jan de Null porque nosotros no tenemos la tecnología. Mentira. Las dragas que utiliza Jan de Null son hechas en Argentina. Pero Jan de Null es la empresa que tiene la navegabilidad y el control del río Paraná. Ah, bueno, está bien que lo manejen los privados, porque bueno, es así el mundo, el capitalismo, y vive el capital privado, la libertad y la madre que los parió. Seguramente que Estados Unidos hace lo mismo en el Mississippi. El equivalente a nuestro río Paraná es el Mississippi de Estados Unidos. Yo les pregunto, ¿ustedes quién creen que draga el Mississippi en los Estados Unidos? El arma de ingenieros militares, el ejército de los Estados Unidos te draga en el Mississippi. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, mira la diferencia en soberanía, ya que los yanquis van a dejar que una empresa transnacional se te mete en el Mississippi. Los dragan, y ojo, no son ingenieros civiles que los contratan, no, usan el uniforme, son coroneles, generales, se sacan fotos, hoy dragamos tal cosa. Ellos tienen bien claro que tienen que cuidar esa arteria, porque Estados Unidos es un país en el medio este agropecuario. Otra de las cosas que nosotros no podemos terminar de convencerlos a los argentinos, que no tenemos nada que venderle a los Estados Unidos. No porque seamos vagos, no se nos ocurre. ¿Qué le vamos a vender? ¿Soja? Si ellos también la producen y compiten con nosotros, a ver quién le vende más soja a China. Bueno, ahora no sé porque hay una serie de sanciones en esta guerra comercial. ¿Qué le vamos a vender? ¿Maíz? Si ellos también le producen. Entonces tenemos esa cuestión de que no tenemos complementariedad económica. Ya para variar ya me fui de tema. No quería hablar de eso. Bien, entonces yo les quiero dar la metáfora de la cuestión de la soberanía. O sea, cómo la entienden bien en el norte y eso sí que no le copiamos.
Nosotros le copiamos lo malo, le copiamos el discurso que tienen para la gilada, como diríamos en Buenos Aires, de creerse, mirá, que lo tienen que hacer los privados porque lo hacen bien. Bueno, ya te lo hace los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos. Entonces, volviendo a la cuestión esa, ¿qué pasaba con Renova? Renova como mayor extrusora de soja, de todo eso que te exporta el complejo Rosafé, la tercera parte es solo una factoría, que es Renova. Quien sea dueño de Renova en la Argentina va a ser el líder del crushing de soja y de maíz. O sea, el tipo que más te exporta, el tipo que más te exporte harina de soja, aceite de soja, harina de maíz y aceite de maíz en la Argentina va a ser el que sea dueño de Renova. Con lo cual es la gran joya del comercio agropecuario y esa joya se nos escapó un 16,67% porque las dueñas de lo que es Renova era hasta el momento 50% Vicentín, que era la empresa que había entrado en convocatoria de acreedores, y el otro 50% era una empresa llamada Oleaginosa Morena, aparentemente argentina. Cuando vos acercabas la lupa, no, Oleaginosa Moreno no es de Argentina. Oleaginosa Moreno había sido vendida a Viterra. ¿De dónde era Viterra? De Canadá. Ah, bueno, Viterra de Canadá. Entonces Viterra es... No. Viterra había sido vendida al grupo Glencore, que es un grupo suizo-británico. Y hoy ya con el diario del lunes, año 2025, ah, bueno, Glencore, no. Viterra de Glencore fue vendido hacia otro grupo económico que lo compró en el año 2023. ¿Cómo se llama ese grupo económico? Bunge. De ahí es que diga, Sigalón de cerca Bunge, porque Bunge tiene todos los números comprados como para ser el líder del crushing, no solo a nivel sudamericano, sino a nivel mundial, porque al potencial que ya tenemos como procesador del poroto de soja y semilla de maíz, también está sumando ahora esta potencialidad de tener la mayor extrusora de soja y de maíz del mundo, que es Renova. ¿Y esto por qué? Porque cuando nos metemos a ver más un poco el afer de Renova, vemos que ese 16,67% que le habían vendido a Renasco, vamos a averiguar qué es Renasco. A todo esto avanza más el tiempo, yo venía trabajando unos temas y como yo había hecho la tesis sobre la cuestión, y acá viene, en realidad vamos a hacerle un poco de propaganda a la carrera de universidad, esto lo van a usar después ustedes en su vida profesional, cuando ante la conmoción de la posible quiebra del grupo Vicentín, que le debía ser, no había un banco, un financista con el cual Vicentín no tenía una deuda. Vicentín debía más o menos 1.500 millones de dólares a más de 2.100 acreedores, de los cuales esos 2.100 acreedores, calculan ustedes que 15 eran bancos. De esos 15 bancos, 9 eran transnacionales. De esos 9 transnacionales, 5 eran bancos estadounidenses, el resto eran neerlandeses, como hay que decirle, porque ahora no hay que decirle Holanda, ¿viste? Hay que decirle Países Bajos. Y bancos argentinos, pero individualmente el principal acreedor individual de Vicentín, no sumado por sector, era el Banco Nación, que era un banco público, que es un banco público argentino, que Vicentín le debía más o menos 300 millones de dólares en créditos que se le había dado a Vicentín. Con lo cual, una cuestión estratégica, no solo por la exportación, sino por la cantidad de deuda que tenía con el Estado argentino a través del Banco Nación, a través del Finco, a través de los otros bancos nacionales. Entonces, se empezó a ver qué hacía el Estado argentino. Y un buen día, el Estado argentino decide intervenir la empresa. Dado que nos deben entre pitos y flauta, algo así como 500 millones de dólares, como que no lo vamos a recuperar el día del arquero, como decimos en Argentina, se significa un pagador, no lo va a recuperar nunca, el Estado federal argentino, a través del presidente de la Nación, decide intervenir la empresa. ¿Cómo se decidió técnicamente la intervención? Bueno, fue una cuestión de improvisación para que ustedes entiendan, y acá entro yo, acá donde viene lo autorreferencial. Yo me entero por tele que el Estado argentino va a intervenir. Yo veo por tele, qué bueno, por fin vamos a tratar de meter un poquito de control estatal en nuestra principal fuente de divisas. Qué bueno, dije eso al mediodía cuando vi por tele una conferencia de prensa donde el presidente de la Nación estaba anunciando que iba a intervenir y a la par
de él estaba un señor que se llama Gabriel Delgado, que era muy amigo mío, que lo había conocido del ámbito público agropecuario, y que fue uno de los entrevistados cuando yo hice mi tesis, la rendí ahí donde estaba sentada vos más o menos, y que acá de este tribunal de tesis me dijeron, hay un reportaje que vos hiciste que es muy importante respecto a tu defensa y de ahí nos sale tales conclusiones. Detectaron ese material investigativo que fue ese reportaje y dice, bueno, fue este chango, este pibe, que yo le hice el reportaje. Bueno, este pibe aparecía como el interventor de Vicentín después. Ah, mira qué bueno, dije yo, qué lindo. A las 11 de la noche me sonó el teléfono de mi casa. Era el subinterventor que me llamaba. Vení, mañana tenés que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana porque te venís como abogado de la intervención. Yo me enteré 6, 7 horas antes de ir que yo era el abogado de la intervención. No había visto ni el expediente. No tenía idea, porque ya para esa época Vicentina había entrado en convocatoria de acreedores. Más o menos manejan ustedes lo que es una convocatoria de acreedores. Una empresa, cuando entra, digamos, en crisis, antes de quebrar y que uno se quede con una turbina, otro con el techo, otro con la baldosa, otro con la máquina, el acreedor se pone bajo la protección de un juez que dice, paremos la pelota, vamos a llamar a todos los acreedores, vos le vas a ofrecer una forma de pago a esos acreedores si la mitad más uno de los acreedores que representa las 2/3 partes del capital te acepta esa forma de pago, vos seguís conservando la empresa, hacés esa forma de pago y salís de tu crisis. Todo bajo la protección y la vigilancia de un juez. Es una convocatoria de acreedores. Vicentín ya había entrado en una convocatoria de acreedores que se desarrollaba en los tribunales del norte de Santa Fe. Bien. Yo no había visto ese expediente, porque me avisaron unas horas antes que tenía que ver. Entonces yo empiezo a pedir como desesperado, mándeme el expediente electrónico, amigos abogados que laburaban en otros bancos, me lo mandan. Bueno, esto es anecdótico. Yo quiero centrarme más en la experiencia Renova. Es ahí donde yo me pongo a investigar dónde fueron a parar el 16,67% de las acciones Renova. Habíamos dicho que Renaisco. ¿Qué es Renaisco? Renaisco es una BV, B larga, B corta. Una B larga, B corta, no le voy a decir la sigla en neerlandés porque no tengo idea de cómo se pronuncia, es un tipo de sociedad anónima que vos podés constituir en los Países Bajos y que para abrir necesitas 1 euro de capital. No es chiste. Con 1 euro de capital ya cubrís el capital que vos necesitas para abrirla. La pregunta es, ¿deben los directores residir en los Países Bajos? No, la podés abrir del extranjero. Es más, hay estudios legales que se dedican a abrir este tipo de sociedades. Bueno, esta sociedad Renaisco BB resulta ser que se había quedado con el 16,67% de la extrusora de soja más grande de la Argentina y del mundo. Cuando vos entrás en los balances, en los estados contables de Viterra, que es la empresa de Glencore, la rama de Glencore que se dedicaba en ese entonces a los agronegocios, Glencore se dedica más a minerales, extrae oro, plata, cobalto, todo lo que sea. Le había dejado a Viterra que se dedique un poco más a la parte de agronegocio. Cuando vos estás en los estados contables de Viterra, descubrís algo. Ah, ¿quién es el dueño del 100% de las acciones de Renaisco BB? Viterra. Con lo cual, Viterra, que era el otro dueño de la otra mitad, no la compró a su nombre, este 16, la mandó a Renaisco. ¿Por qué? Así le esquivaba al Tribunal de Defensa de la Competencia, que es nuestro tribunal antitrust que tenemos. Para evitar el monopolio, si aparecía Viterra comprando 16,67%, tenía que pedirle permiso primero al Tribunal de Defensa de la Competencia. Como no le quería pedir permiso, la mandó a Renaisco vea que compre ese pedazo y así lo disimulaba prolijamente, con lo cual no le tuvo que pedir permiso. Ahí estaba el mecanismo. Y después, le hago un largo salto para no aburrirlo en el proceso legal, ¿cuál era la propuesta que le presenta Vicentín a los acreedores? Señores, yo le voy a devolver más o menos, en general, el 20% de lo que yo les debía. La vieja ley argentina decía que si vos tenías una quita superior al 60% ya entraba en zona de no homologación. O sea que por más que te lo acepten los acreedores, el juez decía no, esto es confiscatorio y violatorio de la propiedad privada. No se acepta. Bueno, acá la quita era un 80%. Entonces, primera cuestión que hace ruido la propuesta que hace la empresa Vicentín. Segunda cuestión, ¿cómo se operaba ese acuerdo?
Recuerden ustedes, Viterra era dueño de la mitad de esta planta de soja que se llama Renova, la mayor extrusora de soja. Un 16,67% era dueño de Renaico, que era parte de Viterra, pero bajo otro nombre. A Vicentín le quedaba otro 33%. ¿Qué es lo que propone Vicentín? Yo le vendo ese 33% a Viterra y con la plata que yo saque, de ahí le voy pagando el resto de los acreedores. Con lo cual Viterra se quedaba con el 100%. ¿Y por qué digo tengan cuidado con Bunge? Porque hoy por hoy cuando vos hablas de Viterra, hablas de Bunge. El dueño de Viterra es Bunge. En el mercado argentino aparece operando a nombre de Viterra, pero en realidad es Bunge. Bunge se quedó con el capital de Viterra, se la compró a Glencore. Así que a todo esto Bunge va a sumar el tremendo y terrible potencial de ser dueño de Renova. Este acuerdo se objetó, fue pasando en distintas instancias. Bueno, la Corte Suprema de Santa Fe afortunadamente lo rechazó, un trabajo muy fuerte para que eso suceda. Pero yo lo que les quería venir a contar a ustedes es cómo vos más operando esos sujetos ficticios que son las sociedades anónimas, porque vos no ves una sociedad anónima caminando por la calle. Sociedad anónima es un contrato, es un sujeto, como lo decimos en el derecho, una personería jurídica, algo que no existe en el mundo real, pero una entidad que vos le atribuís las potestades de hacer negocios y estar en el mundo del derecho y las transacciones como si fuese una persona física, pero no es. Es una ficción. Bueno, en un abuso de posesión societaria se hace todo este negociado para que una empresa que se llama Bunge, pero que opera un pedazo a nombre de Viterra y otro pedazo a nombre de Nago, se quede con la mayor extrusora de soja. Es una cuestión que está hoy por hoy en los tribunales argentinos. No sé cómo vamos de tiempo. 15 minutos, 10 minutos más. Ajá. Así que bueno, hasta acá, entiende bien porque es bastante arduo de explicar. Por ahí cuando vos lo decís, che, se te mezclan los nombres, las sociedades, los capitales. Bueno, ¿cómo termina la intervención de Vicentín? El Estado se retira. Cuando ve que las masas de clase mediero salen a las calles en defensa de la propiedad privada, ¿ustedes se acuerdan cuando fueron los atentados de Charlie Hebdo? Bueno, que era todos somos Jesuit, Charlie Hebdo, creo que era, bueno, eso nosotros como monos copiones ya lo tuvimos que copiar y cualquier cosa, todos somos esto, todos somos aquello, bueno, en esa época era, todos somos Vicentín. Entonces, el pobre muchacho que tenía una propiedad de 70 metros cuadrados en el barrio de Lugano pensaba, por una campaña publicitaria, que el Estado argentino le iba a expropiar el departamento. Entonces había que defender la propiedad privada. Y en ese sentido salen todos somos Vicentín. Todo este tramado de negocios y estos subterfugios, donde las empresas argentinas eran los peones que manejaban los capitales transnacionales. En este caso, ni siquiera estamos enterados que es Bunge el que está detrás, y si está Bunge está BlackRock con un 15% de las acciones. Es una cosa que no lo veréis en la prensa, no lo va a escuchar en la radio, ni lo ves en los diarios. O sea, es una cuestión de fe. Tienen que creerme que yo no soy un delirante que le está contando determinadas cuestiones que son esquizofrénicas. El Estado se retira porque ve que no tiene soporte ni apoyo social, además un presidente bastante especial que supimos tener, de que nunca daba las batallas que tenía que dar y se retiraba de los conflictos, los rehuía. Y entonces hoy por hoy eso está en las manos de la judicatura, que ustedes saben, no sé cómo será acá en España, pero en Argentina los jueces tienden a fallar siempre a favor del capital. Siempre tienden a fallar, así que es con un final abierto, con un final incierto. La experiencia que yo les voy a contar en ese sentido es que cómo la cuestión alimentaria a nivel global es manejado por un puñado transnacional y que cada vez se va metiendo más en la lógica de la financiarización. En Latinoamérica se tiene una especial importancia, como es el caso argentino, porque la mitad de todas las divisas, o sea, de $10 que importamos, que 5, o sea, de $10 que entran a la Argentina por exportaciones argentinas, usted piense que 5 son generados en el complejo craneario laginoso. O sea, es vital para nosotros. Es vital manejar. Ese complejo craneario oleaginoso no lo manejamos porque lo manejan un puñado de transnacionales que son una especie de estado paralelo. Nuestra agencia tributaria no sabe cuánto exportamos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que pesamos la carga nosotros antes de exportarla? ¿Pesamos la cantidad de soja en una balanza, a ver cuántas toneladas?
¿Ustedes qué creen? No, es una declaración jurada. Yo te juro por esta declaración que estoy exportando tantas toneladas de soja, créeme. Además, no tenés cómo controlarlo, así que me va a tener que creer. Primer mecanismo de evasión. Segundo mecanismo de evasión, esto que estábamos hablando con el compañero. Ah, no, no me podés cobrar impuestos, no podés, porque eso viene de Paraguay. Entonces no podés cobrar retenciones. Tercer mecanismo, triangulaciones con Montevideo. Montevideo viene a ser una especie, perdonen los hermanos uruguayos, los queremos mucho, pero viene a ser una especie de Suiza chiquita en Sudamérica porque tiene un régimen donde vos podés abrir sociedades anónimas también sin residentes o comprar sociedad anónima. Hay abogados que se dedican a abrir sociedad anónima, la registran y la tienen ahí. Entonces, che, necesito una sociedad anónima, te la vendo, pagán, está todo registrado, todos los papeles al día. Bueno, todas las empresas granarias argentinas aparecen exportando primero a Montevideo, y usted es muy gracioso porque donde están domiciliadas estas empresas cáscaras se llama World Trade Center de Montevideo. Así que es muy gracioso, primero porque si tuviesen un poquito de superstición no le ponga ese nombre, porque no trae buena suerte, digamos. Bueno, le han puesto World Trade Center. Ahí, por ejemplo, Vicentín tiene 4 empresas en la misma oficina. En 50 metros cuadrados funcionan 4 empresas. 3 empresas holding y la sucursal de Vicentín en la misma oficina. O sea, no hay que ser un gran investigador para darse cuenta que son empresas cáscaras. Bueno, Vicentín, un ejemplo. Vicentín aparece exportándole a Uruguay por determinada cantidad y Uruguay después le exporta a Rotterdam. En alguna parte del Océano Atlántico se produce el milagro de la multiplicación de los panes. Porque lo que aparece Argentina exportando a Montevideo es muchísimo menos después de lo que aparece Montevideo exportando a Rotterdam. Alguien está mintiendo. O se multiplican los granos, los porotos de soja dentro del barco. Bueno, es otra de las maneras de evadir el fisco. Se calcula, yo le saqué yo lo calculé en el caso Cargill para el año 2018, 150 millones de dólares de evasión. Si vos tomas toda la evasión que hay en el río Paraná, calcula que hay entre 1.000 millones a 1.500 millones de dólares anuales de evasión impositiva. En cosas que se declaran o se declaran menos o no se declaran o se declaran mal. Entonces es una canilla donde está vertiendo todo el tiempo el excedente de la economía argentina en un negocio que es manejado al margen de las soberanías estatales y que es vital para el desarrollo. Para que no se suiciden y para ir redondeando la charla y damos paso al debate, algún mensaje alentador le tengo que dar. Si no, este tipo nos viene a traer malas noticias. ¿Para qué venimos a esta charla? Yo durante mi actuación, durante el caso Vicentín, que para mí, digamos, es muy, ¿cómo le puedo decir?, sensible y sensitivo estar acá en este momento, porque acá me dijeron, che, vos dejá de hacer teleeconomista y dedicarte más a la abogacía, que es lo que vos más sabés. 2 años después terminé siendo abogado de eso. O sea, sumando el conocimiento que había hecho en esta facultad, le metí la parte de mi formación de grado y terminé haciéndole caso a los profesores, haciendo más de abogado, en una causa donde el Estado argentino no quiso jugar porque no se quiso meter en esto. Esto es muy complicado. Yo una frase famosa, soldado que fuye sirve para otra guerra, bueno, intervención que huye sirve para otra implicación. Entonces, huyamos de esto, no se quiso meter. Y entonces todo el trámite de la causa Vicentín fue manejado por gente muy joven que estaba en la Fiscalía Penal, que empezó a investigar los fraudes societarios que había detrás de este caso, que ni siquiera el fiscal, sino una chica joven que tenía 30 años más o menos, que nunca había tenido un caso de delito penal económico, y le dijeron, che, flaca, ¿querés entender que esto es delito económico? Vení, te doy el principal fraude en 50 años societario de la Argentina, tomá. Y esta persona obviamente sintió la conmoción, pero en vez de asustarse empezó a pedir ayuda. ¿Y dónde la pidió? En las universidades. Entonces apareció de la Universidad de Rosario el tipo que más sabe en triangulación de exportaciones, que lo vamos a nombrar, Sergio Orelovich, en lo que es la judicatura y derecho agrario, el tipo que más sabe, que es un ex juez que estaba en Reconquista, y yo que muy mucho no sabía, pero estaba siguiendo el caso en Reconquista como abogado que tenía toda la documentación y conocía el expediente. Bueno, con ese equipo, con esa armada Brancaleone, no sé si vieron la película, era una especie de armada Brancaleone, de rejuntado, hoy por hoy todavía
Renova sigue siendo Argentina y no la pueden terminar de traspasar. Con nada se pudo armar un equipo que está evitando el punto de vista legal. Y les quiero decir una cosa más. ¿Por qué no lo puedo? Porque todas las acciones de Renova, tanto el 33% que quedó en manos de Vicentín como el 16,67% están en todas embargadas por el Estado argentino, por la judicatura. Están congelados. No podréis transferirlas hasta tanto no se solucione esta cuestión penal que estamos investigando. Una vez que comprobemos que no hay delito, transferirla. Pero mientras estemos haciendo la pesquisa penal, están todas cauteladas. Y hay toda una batalla a ver si se puede. Todavía la seguimos manteniendo cautelada porque cada tanto aparece algún juez probo y honesto y que falla por el lado de la justicia. Así que ese es el mensaje alentador. A veces estas cuestiones no son tanto de poder material y físico ni dinero, sino son cuestiones de voluntad. Y un pequeño grupo de personas decididas, todo en este caso la mayoría laburamos gratis porque nos gustó, que sea el profesor que habla de triangulación de la Universidad de Rosario, nos cobra un mango por... Él analizó todos los balances de Vicentín, todas las transacciones, yo analicé la papeleta legal, bueno, el otro profesor que es de la Universidad de Santa Fe también, que es juez, también vio la parte de transacción y cómo manejaba el comercio de grano, ¿viste? Todo lo hicimos por una cuestión de, bueno, por lo menos esto nos da material para escribir un buen artículo. No nos van a pagar, pero quizás el día que haga un postdoctorado reciclaré todo eso. Y si ustedes quieren este mensaje, se los dejo para, porque es muy complejo la cuestión. Va, no es complejo, requiere tiempo verlo y abordarlo. De esto se hizo una película, me tocó participar a mí, un poco armando la parte legal y con algunas entrevistas. Yo le voy a dejar el link, está subido a YouTube, pie de página con lo que es el gobierno de Milei actualmente. Este gobierno ataca a las universidades y ataca a las artes, especialmente porque son los ámbitos de pensamiento. Y lógico, ¿cómo no va a atacar las universidades si donde el primer lugar donde fue la vicefiscal a pedir ayuda fue a las universidades y lo obtuvo? Fueron profesores de la universidad que le ayudaron a que llegue a tener embargada la mitad de la mayor extrusora de soja del mundo. Está embargada gracias a una flaca que tiene 30 años. O sea, es una valquiria la piba esta. Asesorada por profesores de la universidad, por un lado. Y cuando se hace la documental sobre Vicentín, la hace el Instituto Nacional Argentino de Artes Audiovisuales. Es la que financia. Después cambió el gobierno, vino Milei y la censuró a la película. Entonces, como estuvo censurado, terminaron los contratos y bueno, la subieron a YouTube, que es el link que les voy a compartir a ustedes después para que la vean. Está contando bien la causa Vicentín, los fraudes, cómo se vincula esto con la misma dictadura militar, que es la época donde crece la empresa Vicentín, y que les quede como material bibliográfico, no tan aburrido. Así que bueno, y aquí a mí me dio la posibilidad de actuar. Así que me hice actor en la película, que es la máxima satisfacción, así que hasta eso me dejó. Bueno, me encantaría que haga algunas preguntas, inquietudes. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Abrimos un espacio más que de preguntas, de debate. Si queréis hacer un comentario, preguntas o impresiones, lo que os parezca más interesante, ¿no? Así hablamos un poco más de lo que subyace a todo a toda esta información que nos ha dado Javier ahora. Sí, sí. Eh, Volevo fare sempre un e mi fa oppure della era della experience di scala che non fa los kist e na es quando shiny sitting in las es molto now ave lo arrivo te parti e la stem no fuera o capire ci ora via e devo fare chain de e sai es enough simple all it's che l'impianto del nostro è stato lo sguardo di next lo sen lo perspectiva in mano attivo di e cavolo tanto non stato di quanto si va e si parla a joy so e los things e this on contando con che nuove chitarra e da sto parte dello porto standing that ma film that other simplemente la unità che adora saber non mi è ma lo carica si se in una control dei tempes e la che iniziano sono tornare
luego a mí me sin ese caso de hombre, todos los ingredientes aspectos, sea, el original, país que me no de pequeño del país, o la frontera de la mía, que decía, y no, es la medida que es porque es, confused so you can see that currently the Joe to this thing about the thing as a formula for a bacteria and get the sheet was as an over around from getting up in that what the studio of it up the investigates down is nana is opinion was must make wide yeah I don't think that see that we want to go shot the thing that post it product is sí, pues también hay un gran science que las Spanish mentions es los teclados, o sea, que la sopa utilizan tienen postulación de vacuna más que la que la puede ir más la doble que el símbolo técnico era que directo este tenido es la autoridad bueno yo it's era la soca para evitar la cantidad de soca me faik después de ir lo en todo lo bien stocks or the organized topics meaning that the showers it very low that online and then it says continue Spurs say the family family that toss in around the or yet for it because you look at you but when I think that you already is about seeing the enjoyed it will have to time you and in the Indian land set a put in the store no in all the Dólar tarjeta, dólar blend. Sí, a ver, vamos a tratar. ¿Vos de dónde sos? Así calibre la respuesta. Sí, ¿dónde sos? Vos sos madrileño, bien. Porque te veo muy informado con respecto a Paraguay. Primera cuestión, lo del calado. Cuando vos vas a discutir con la FIP, que ahora se llama ARCA, Milei le cambió de nombre, vos no controlas el peso. La agencia tributaria. La agencia tributaria. Cuando vos discutís, vos no controlás el peso de lo que se exporta, qué sé yo, los tipos lo primero que te dicen es el calado. Yo cada tanto veo los barcos que cotas se le hunde en el río y con eso voy calculando. Y ahí viene la polémica. Sí, pero ¿cuánto es de combustible? ¿Cómo, en qué medida le pusiste? Que no, después agarrás para que no sea un desviado, después cargas combustible después. Tenemos los medios tecnológicos para pesar la carga. No se hace por una cuestión o para ponerle un contador al elevador de grano que le tira. O sea, no es más lógico eso que Es mucho más que medir el calado. Bueno, se mantiene la medida del calado porque es una manera menor de controlar. Pero sí es cierto. Segunda cuestión que vos decís, vos al río lo tenés que dragar para que ande los navíos. Los especialistas, los ingenieros hidrológicos te dicen, lo están reventando al Paraná. Ecológicamente no puede soportar lo que están haciendo. Esto tiene que salir a través de barcaza. No puede salir con barco de gran calado. Bueno, como lo que importa en este capitalismo predatorio que tiene, que ahora está muy de moda, dado el rumbo de que tenemos dirigentes de la extrema derecha que niegan el cambio climático, va en el paquete el calado y la ecología de los ríos, entonces, calás, total, conviene, pasan. Entonces sí, pero está muy bien el dato que vos tenés. De Paraguay, es cierto que a veces importa. Por ejemplo, un dato de Vicentín, con nosotros lo hemos escudriñado, a veces por ahí hay una seca en Argentina o por ahí necesitan evadir impuestos, pero a veces sí necesita cumplir la cuota de harina y aceite de soja. A veces importa de Paraguay. A veces Vicentín ha importado soja de Estados Unidos. O sea, la trajeron desde allá para meterla en las procesadoras que están a la vez y recién se lo importa. Entonces, hasta importamos soja. O sea, nosotros que queremos vender, hasta le importás la soja a Estados Unidos. ¿Qué complementariedad económica tenés? Hasta se te van los dólares en comprarle a ellos.
Bien, en Paraguay pasa eso. A veces se le compra, pero muchas veces fraude fiscal. ¿Por qué? Vicentín tenía Vicentín Paraguay. En Asunción del Paraguay había una filial que tenía 5 personas que trabajaban. Por supuesto, ya no encontrás a nadie en Vicentín Paraguay. Y de hecho, obviamente para simplificar, y en ese sentido hemos tenido por ahí una discusión con la amable, con la vicefiscal que está llevando la causa esta, que al final, bueno, tengo que hacerlo porque yo decía, obvialo a Vicentín Paraguay porque es muy difícil explicar cómo las acciones de Renova las tenía primero Vicentín Paraguay, después se la pasa a la sucursal de Uruguay, pero la termina vendiendo Vicentín Argentina. Arranca tu relato desde que el directorio de Vicentín Argentina en una reunión de directores decidió vender sin dar razones. Sí, pero yo tengo un contable de Paraguay. Bueno, está bien, voy a analizar la documentación de Paraguay, qué sé yo. Pero sí, hay obesidad de Paraguay, pero hay mucho fraude fiscal. Hay mucha soja que se le atribuye a que fue cultivada y cosechada en Paraguay y que es de Argentina. Es para evitar la retención a las exportaciones que tenemos nosotros, porque en soja es el 30-33% del valor. Ahora creo que Milei lo bajó un poco. El mismo Milei que proclama la libertad no puede sacarla totalmente porque es un ingreso fiscal del cual no puede prescindir, sobre todo para pagar deuda. Tema de dólar blend. Como hay un organismo que en Argentina se llama CIARASEC, que es la Cámara Exportadora de Aceite y la Cámara Exportadora de Grano, son dos cámaras, pero en realidad funcionan juntas, donde están todas estas grandes exportadoras y que tienen un poder de fuego tremendo sobre el gobierno porque son las que aportan la divisa. Acuérdense que de $10, 5 son de ese sector, entonces cuando se enojan los muchachos, cierran el grifo. Vos pensás que en silo vos podés tener un año guardada la soja y no se te pudre. Encima de todo, para que veamos la cuestión público-privada, el INTA, donde yo trabajo, inventó la tecnología del silo bolsa. O sea, ya no está el silo de metal, sino vos con una maquinita haces la cosecha, le metís brum, en una bolsa y vos ves en los campos argentinos todos los silos, bolsa. Entonces, la tecnología fue creada por el Estado y lo utilizan de pronto los productores granarios para especular. Entonces, algo que se lo dio el Estado se utiliza para ver, no le vamos a liquidar la soja ahora, estos tipos van a entrar en pánico y van a tener que darnos todas las concesiones que nosotros se las pedimos. Por suerte hay un vengador, que son las mulitas, que son un bichito que te morfan, comen, perdón, el silo bolsa y la agujerean y se empiezan a comer el grano. Esas nos vengan. Pero vos fíjate, anécdota, cómo los productos tecnológicos del Estado son aprovechados en contra del Estado. Entonces, otra pregunta de la soja. La soja que se produce en Argentina es transgénica. Es un paquete tecnológico que no lo hemos desarrollado nosotros. ¿Quién lo desarrolló? Monsanto, que ahora es Bayer. Hay una gran controversia. Estamos acá en el cono del silencio, lo podemos decir. Sí, nadie lo va a ver. Nadie lo va a escuchar. Queda grabado. El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cada vez que se mete con el tema de las consecuencias ambientales de la soja, entramos en un conflicto tremendo. Porque claro, si vos llegas a decir, mira, esto es una porquería, ¿por qué estamos atacando la fuente de divisa que sostiene nuestra economía? Entonces es un tema muy controversial. Con respecto a la soja ROR, el paquete tecnológico es el siguiente, lo desarrolla Monsanto, es una semilla que vos la tirás, ni siquiera ya necesitas el arado, es siembra directa. Vos la tirás así nomás y te crece yuyo. Bueno, vos tirás y después pasás rociando con máquinas pulverizador o avión el Roundup Ready, que es un pesticida que mata absolutamente todo, menos la soja. Porque una semilla transgénica que soporta ese pesticida. Con lo cual, esto me tocó verlo en vida y me da la conciencia de que me estoy volviendo viejo. Cuando yo en el auto de papá, íbamos por la ruta y quedaba un montón en el vidrio de mariposas, de bichos que tenías que limpiar, que por andar por la ruta y no te queda. ¿Qué pasó? El modo de producción con pesticidas hace que mate absolutamente todo, inclusive los bichos que andaban por ahí, pero las semillas, ¿qué consecuencia tiene esa semilla transgénica de la salud? Un tema muy difícil de investigar, porque inmediatamente cuando sale un informe que dice, mira, es cancerígeno, qué sé yo, sale la otra mitad de la biblioteca a matarte porque estás tocando intereses. Eso pasa.
La tierra, ¿por qué nosotros decís que tenemos una productividad tan alta? Es por una bendición de la naturaleza. Vamos a decir una grosería. Hay una frase en Argentina que dice que vos en la pampa húmeda tirás materia fecal y te sale árbol de inodoros. Porque es una tierra súper fértil. Todo te crece en la pampa húmeda, es tremendo. Por supuesto, el productor agropecuario te dice, pone cara así como que si fuese su mérito. En realidad, Dios nos bendijo con esa pradera que es súper fértil, que está solo a nivel, qué sé yo, de Illinois, de Indiana, de Estados Unidos. No hay mucha tierra en el mundo, tierra negra como esa. Entonces eso explica en gran parte la productividad que tiene la Argentina. O sea, bendición de la naturaleza. ¿Algún mérito se ha hecho? Sí, se ha hecho algún mérito de siembra directa, de agricultura de precisión, pero la mayoría del mérito de Tata Dios, que nos regaló esa pampa húmeda hiper super fértil que tenemos en la Argentina, de la cual no podemos terminar de apropiar el excedente. ¿Tienes otras preguntas que me comí? No sé si hay más comentarios, preguntas o... Ah, BlackRock. Yo lo que yo sé es que BlackRock siempre tiene un porcentaje muy pequeño de tanta diversidad de empresas que consiga que ingeniería de forma que una demande lo que ella también tiene en el otro lado. O sea, a mí me han dicho que tiene de media el 9-10% de accionariado de 5.000 empresas. Eso en la misma página de BlackRock figura como ellos dicen, porque la ingeniería es la que diferente. No están haciendo una competencia grandes multinacionales de la alimentación que tienen dos sorpresas. Es posible, tema BlackRock. Cuando Hilferdin analiza el capitalismo financiero, hace este gran avance, es decir, antes el capitalista tenía que ser dueño de todo el capital, valga la redundancia. A través del mecanismo de sociedad enorme, no. Tiene que ser dueño de la mitad y ya con eso ya impone su voluntad. Pero el mismo Hilferdin, y eso que escribió hace como un siglo, eso también es mentira. En realidad con un 20% ya dominas la cosa. ¿Qué es lo que hace BlackRock? O sea, por ahí BlackRock 9%, 15%, pero ya le da un... A ver, es un tema... Eso debe depender de lo repartido que esté el capital de la empresa. Exactamente. El tema BlackRock, por ejemplo, es un tema a investigar en sí mismo, porque ustedes saben que si nosotros medimos la riqueza de BlackRock como un estado, primer PBI Estados Unidos, segundo PBI es China, ahí hasta no sé cuánto, China lo va a pasar más temprano que tarde Estados Unidos, y el tercer PBI sería BlackRock. Le gana Alemania, le gana Inglaterra, es un pulpo poderoso que entra en todas las partes y tiene el 9%. Yo he llegado, insisto, me debo más investigación en BlackRock porque ellos anualmente le dan instrucciones a los CEOs que están a la distintas empresas, hagan esto, hagan aquello, pero es todo un tema investigar cómo se da esa dominación de manera homogénea y capilar sobre las empresas, teniendo entre un 9 y un 15% de acciones. En Bunge tiene un 15%, por eso es todo bien con Cargill, importante, pero ojo con Bunge, porque el proyecto de Bunge quedarse con la mayor extrusora de soja y se maneja con una lógica financiarizada. Ahora, ya no es la empresa familiar que supo ser. Ahora Bunge cotiza en bolsa y lo tiene metido a BlackRock, que es un pulpo capilar que se mete en todas las partes. Un tema de investigación dentro de los varios temas que da esta materia. ¿Comentarios? ¿Alguna otra? Sí. Es interesante esta frase que decir, ¿no?, que las empresas argentinas son peones de las transnacionales. Y eso yo creo que ocurre en muchos países locales, o sea, vecinos que son los primeros exportadores y que están lógicas de las transnacionales. Mi pregunta, más que nada, no sé si está dentro de su investigación, pero ¿qué rol cumplen los sindicatos de trabajadores y trabajadoras cuando se van enterando de estos cambios de firma, de que llegan a los dueños? ¿En qué momento también se enteran? ¿Qué poder tienen? Me imagino que se generan tensiones también. Sí, no, es buenísima la pregunta.
Te lo voy a contestar de mi experiencia personal, no sistémica. Primera cuestión del rol subordinado de las burguesías criollas respecto a lo que es el capital transnacional. Es una cuestión ya de hegemonía gramsciana, una cuestión cultural. Nosotros cuando intervenimos Vicentín, la clase media salía a la calle a insultarnos de arriba abajo. De hecho, yo me acuerdo un poco gracioso porque nosotros vamos al hotel de la ciudad y se vino toda una turba y lo tuvo rodeado el hotel y 2 horas insultándonos. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, mira, la cuota de insulto que me correspondía en vida yo ya la cumplí. Entonces ya, no, lo mismo siguen en mi casa, pero fueron 2 horas y media, una turba que nos decía de todo. Entonces vos explicabas el tema y la clase media prefería que Glencore se quede con Vicentín, pero no el Estado. O sea, el Estado era el enemigo, preferían que Glencore se quede. Entonces, ¿cómo hemos fallado muchos sectores para explicar la trama de intereses? Es así. Y bueno, la familia Vicentín, que son los dueños, trabajó todo el tiempo para que el Estado no entre y para que esas acciones pasen directamente a Bunge. Trabajó dura y arduamente para eso. Y son usados como peón. ¿Por qué? Los que van a quedar con problemas judiciales, probablemente nadie vaya preso con esto, pero los que van a quedar acudiendo a tribunales los próximos 10 años a dar explicaciones, porque ustedes saben cómo son las eternidades judiciales, que son más eternas que las eternidades profanas, va a ser la familia. Y el que se va a quedar con la ganancia va a ser Bunge, que seguirá campante por el mundo. Pero una cuestión cultural es el empresariado criollo, por lo menos el argentino, prefiere beneficiar al capital transnacional antes que hacer algún tipo de alianza con el Estado. Lo que me había preguntado era que Los sindicatos. los sindicatos, bien. Yo te voy a contar la historia de nuestra experiencia en Vicentín. Hay sindicatos y sindicatos. Tenés el sindicato textil en Argentina, entrega todo. Tenés el sindicato UPCN en Argentina, y si me está escuchando, UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, que es un sindicato estatal. Si el Estado a UPCN le pide 2, UPCN le entrega 4 y le digo, y si querés te doy 2 más. Es una cuestión de falsa conciencia y total de conocimiento. Tenés sindicato como el bancario, que es un sindicato privilegiado porque obviamente maneja la caja y la finanza con una dirigencia más comprometida con su sector, con más conciencia de clase. Es raro hablar de sindicatos con conciencia de clase o sin, pero pasa. Por ejemplo, UPCN no tiene conciencia de clase, bancario sí, y tiene un sindicato que es maravilloso, que es aceiteros. Aceiteros. Aceiteros son los que manejan las exportaciones granario-oleaginosas de Argentina. Yo no le voy a decir cuántas veces Aceitero nos llamó ofreciendo todo el apoyo y colaboración, toda, y el Estado no quiso. Aceiteros cuando se enoja, esto hace un rato le contaba a los profesores, Aceitero trabaja de una manera maravillosa, porque son los típicos sindicalistas, ese tipo rudos, combativos, qué sé yo, pero que le abren la puerta a la ciencia. Ellos trabajan con un profesor de la Universidad de Rosario, que es experto en estos temas, y este profesor le consigue los balances a Bunge, a Dreyfus, a Viterra, se los saca de la bolsa, se los saca. Entonces, cuando van a paritaria, que es el estamento donde se negocian los salarios, se sienta el dirigente sindical y lo sienta Sergio, que es mi amigo, que es profesor. Bueno, tu utilidad fue de tantos millones de dólares este año. Quiero lo que me corresponde en salario. Entonces las paritarias de aceitero a veces tienen un 90% de aumento. ¿Cómo puede ser? No, pues los tipos negocian fuerte y negocian con los números. Los ponen los números en la mesa. Entonces, medio que es... Y cuando no le gusta algo, le paran los puertos. No sale un grano de maíz del puerto y cada minuto que pasa entran todos en pánico porque no están entrando la divisa, entonces el gobierno aprieta y termina llegando. Los salarios, los aceiteros son muy buenos comparativamente, pues tiene un gremio comprometido. Podría tener un gremio, y eso me lleva a una pregunta que no te contesté. Vos me hablaste del dólar agrario. Cuando vos ingresás dólares a Argentina por exportaciones, tenés obligación de liquidarlo en el Banco Central, a todos, y te da los pesos equivalentes a esos dólares, así se hace de divisa. Era tanta la desesperación, ojo, en gobierno peronista,
porque no ingresaban dólares, estamos para pagar deuda externa, los compromisos, los bonos. ¿Qué se hizo el invento? El dólar blend, que es el dólar agropecuario, que liquidame el 80%. El otro 20% metelo en el mercado que vos quieras. Normalmente contado con liquid, el contado con liquid cuando vos comprás acciones de empresas argentinas o de empresas extranjeras que cotizan a bolsa en Nueva York, la podés comprar en pesos y las liquidás en Estados Unidos en dólares y lo dejás el dólar afuera. O sea, un mecanismo de fuga. Bueno, a través de esos mecanismos le dice el Estado argentino, liquidame el 80%, pero liquidame que necesito, no lo guardes en el silo porque ya necesito esos dólares, pero y lo otro 20, sé lo que vos quieras contarle que me liquides 80%. El Fondo Monetario Internacional, que no son precisamente la tercera internacional, justamente una de las cosas que le está discutiendo al gobierno de Milei, mira, yo te presto, pero dejate joder ya con el dólar blend, porque necesito que te capitalices en dólar para que porque yo te voy a prestar esos dólares y vos después lo vas a dejar que se vayan en el dólar blend. Entonces, para que el FMI se escandalice ese mecanismo, pero una concesión basada en una cuestión de poder, el poder que tienen las agropecuarias para apretarte como Estado con tal de que vos le liquides unos dólares. Es más, ya me perdí, es por contestar una pregunta. Vos de los sindicatos, bueno, tenés ese sindicato, pero desgraciadamente en el sindicato de los asistentes del Cabezón Jofra es un poco una excepción. Hay pocos sindicatos combativos con conciencia de clase que tienen y que nos ofrecieron todo el apoyo, todo. Y eran los tipos que más sabían y a mí me encantan, porque cuando ellos paran los puertos salen de todos los medios de comunicación a matar lo que se creen estos tipos que paran el comercio, qué sé yo. Los tipos defienden su interés. No sale nada de los puertos. Y es un conflicto que se soluciona rápido porque como necesitamos los dólares, entonces el gobierno se mete, media con las empresas y tiene unas paritarias maravillosas los sindicatos de aceiteros. ¿Cuántos trabajadores por el porcentaje a nivel nacional que trabajan en la industria del automóvil? Mira, como buena industria, en realidad, a ver, el sector agropecuario es poco intensivo en creación de empleo. Una de las cosas que el INTA, la institución donde yo trabajé, está en debate en este momento, que Milei quiere destruir el área de agricultura familiar. La agricultura familiar, como le decía a los compañeros hace un rato, nosotros no exportamos alimentos, no producimos alimentos, producimos la biomasa a partir de la cual se producirá después el alimento. Bien, donde sí producimos alimentos es en el rabanito, el coreanito, el tomate, la zanahoria, la papa que comemos todos los días en nuestra mesa, que es el 60%, si no más, de nuestra alimentación. Por ahí la FAO te dice que 80% a nivel global lo produce la agricultura familiar, que ocupa el 15% de la tierra cultivable argentina, la agricultura familiar, pero le da empleo al 60% más o menos de la mano de obra agropecuaria. Esa es la que da empleo, porque es intensiva y porque te asegura la seguridad alimentaria. Empujame un poco más, ya quiero hablar yo de soberanía alimentaria, que es más profundo el concepto que la seguridad. Seguridad es tener para comer. Soberanía es el derecho que tener para comer como vos querés y como dice tu cultura. Es un concepto más rico todavía. Pero nos quedemos en la seguridad alimentaria. La agricultura familiar te lo garantiza. Bueno, hoy el gobierno de Milei quiere destruir el área del INTA que hace investigación en la agricultura familiar porque lo llama asistencialismo. No, no es asistencialismo, crea empleo, genera empleo y te genera la comida de todos los días de la mesa de los argentinos. No es asistencialismo, no es una dádiva que vos das para que tires, es un medio de producción sostenible. Ese es el que te genera más empleo. Una vez sacamos la cuenta, ya me olvidé, pero el sistema de cultivo de Roundup Ready, la soja transgénica, genera poquísimo empleo por hectárea, poquísimo. Una vez sacamos la cuenta, creo que generaba en todo el país algo así como 200.000 empleos, en todo el... Escucharon, estamos hablando de uno de los principales productores de soja, poquísimo, menos que eso todavía. No, menos de 200.000, era menos, no me acuerdo bien, habíamos calculado el número, porque muy poco empleo te genera.
Cuando vamos a la parte más productiva, aceite y harina de soja, ahí incrementa el empleo, obviamente, pero tampoco son procesos fabriles de alta complejidad. Estamos produciendo biomasa que, me imagino que ustedes habrán visto en esta maestría, las cuestiones de centro, periferia y dependencia como un ciclo económico que no se cierra en el territorio, sino que inmediatamente en la fase 2-3 sale, nos pasa porque producimos la biomasa, pero no para que empresas argentinas procesan esa biomasa y hagan alimentos balanceados para que después los pollos argentinos coman y a su vez que se produzca la mercantilización de eso en un producto acabado que termina. No, no sucede. La biomasa va para afuera. Entonces es un circuito productivo que queda abierto, con lo cual el empleo que te genera no es... El comercio te genera mucho más. La construcción te genera muchísimo más. Es mucho más significativo. Si vos decís cuántos afiliados tienen, el sindicato de aceiteros no son muchos comparado con el gremio comercio, con el gremio textil, mucho menos que el gremio construcción, muchísimo menos que los gremios estatales, pero el poder viene que te paran los puertos, te pegan donde duele. Entonces, no sale de un barco de acá y hay huelgas históricas, ¿no? Yo he hablado con los compañeros sindicales, contaban de que eran días que los tipos hacían guardia en los puertos, le mandaban los matones, no, acá no sale un barco y aguantaban y al final terminaban yendo al pie a negociar, no, mira, arreglemos cuánto cree la parte, bueno, está bien, tomá. Pero numéricamente no son muchos, porque no genera mucho empleo, es un proceso industrial bastante básico, hacer harina y aceite de soja. No es muy complejo con muchas ramificaciones, no obstante el poder viene que manejan los puertos los tipos. Yo una última reflexión te voy a invitar a hacer. Porque un poco para pensar en lo que nos has contado en relación con lo que estamos tratando en la asignatura. Porque una cosa que nos interesa a nosotros en la asignatura siempre es ver los vínculos que hay como buenos estructuralistas, ya tardíos que somos. Nos interesa ver las relaciones que hay entre la forma de producción, las estructuras productivas, los tipos de producción o los modelos, llegado al caso, la influencia de eso en la organización social y también en la forma de dominación política. ¿Vale? Y siempre hablamos que el modelo primario exportador es un modelo muy concentrador de la red, de la riqueza, del poder económico y por lo tanto tiene consecuencias históricamente en las viejas oligarquías, lo que llamaba Marcelo Carmagnani la formación del Estado oligárquico, ¿no? Entonces yo te llamaría a hacer un ejercicio más de reflexión actual, para que hablemos, para que nos contaras qué piensas de la influencia y de las consecuencias que tiene que la economía del país esté casi la parte más estratégica de la economía del país esté dominada por esta oligarquía, por este grupo, en este caso, en fin, empresarial, ya bajo la forma empresarial, respecto de las políticas económicas, del proyecto de país, digamos, del tipo digamos, de dominación política que vive la sociedad argentina. No sé si Sí, es una preguntaza. sé que es una pregunta muy abierta y muy Sí, tal, pero yo creo que deberíamos reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Es abierto, ¿eh? Cualquiera puede... Yo tenía una profesora en Tucumán, historiadora, que me decía, vos un gobierno siempre tenés que preguntar en qué se sostiene, y no me estoy refiriendo al voto, sino qué sectores son los que lo sostienen. Si vos me preguntás en este momento cuáles son los sectores que sostienen a Javier Milei, yo te primero el capital transnacional, BlackRock, Pinco, Fidelity, JP Morgan, que están haciendo negocios con la bicicleta financiera, que implica estar posicionado en dólares, pasarte a pesos, sacar provecho de las altísimas tasas que paga el mercado argentino, el sistema financiero, volver a dólar, para eso el dólar tiene que estar planchado, por eso el dólar está bajo en Argentina, por eso Argentina es un país caro, ¿entendés? Porque el dólar está bajo, pero para que el negocio de la bicicleta te funcione, si vos te pasás, sacás ganancias, pero después cuando querés salir del sistema te encontrás un dólar altísimo, negocio malo. Entonces el dólar tiene que estar bajo. De ahí que nosotros es lo que el Estado argentino te dice hoy por hoy, se compromete, yo te voy a devaluar la moneda argentina 1 punto por mes, como fue en la dictadura. La tablita Martínez de O ahora es, tiene un nombre en inglés, ya me voy a acordar,
que te voy devaluando un punto por entonces el operador financiero, bueno, yo me quiero salir dentro de 6 meses, ¿cuánto voy a perder? 6 puntos de que se va a devaluar, pero la tasa argentina me está pagando un 30%, me está pagando un 70%, entonces no. Hacen la bicicleta y fugan con el excedente. Excedente que no te sirve que quede en Argentina, porque en Argentina tuvimos el último año 130, 140% de inflación en pesos. La inflación en dólares en Argentina fue 80%, si no 90%. Tenemos inflación en dólares ahora. Con lo cual, no te sirve quedarte dentro de la Argentina con esos dólares porque también se depreciaron. Te sirve llevártelos afuera. Bien, entonces, ese es un grupo que sostienen toda esta historieta. El otro grupo que sostiene es la burguesía nacional, pero burguesía nacional porque nacieron acá. A veces ni nacieron en Argentina, porque no tienen un espíritu, no tienen, como decía Aldo Ferrer, un sentido de densidad nacional, la construcción de un proyecto donde, ojo, ellos dominen, nadie dice que cedan su liderazgo, pero que tengan algún tipo de integración con los demás actores de la sociedad argentina, no lo tienen. Es un proyecto de mantener la mayor rentabilidad de manera insostenible en el menor tiempo posible y de manera prebendaria, porque todo grupo económico argentino que lidera está basado en las ventajas naturales comparativas que da nuestro suelo o en los negocios y las canonjas que le da el Estado. No tenés al tipo en el garage que inventó el nuevo método y cuando lo tenés lo terminás perdiendo. Las empresas, por ejemplo, de punta que tenemos nosotros, qué sé yo, Pescarmona, que hacía turbinas para obtener energía, bueno, ya se vendió a Estados Unidos. Eh, Otro tipo de empresa, INVAP, está bajo permanente amenaza, aparte de un consorcio público-privado. O sea, quienes hacen la diferencia como capitalistas argentinos es una burguesía que no tiene espíritu de burgués y que está bastante colonizado intelectualmente con respecto a los capitales. Eso a veces es triste porque esa burguesía a veces suma empresarios pymes. Los pymes piensan como el gran empresario, pero no, vos no sos gran empresario, vos no estás dedicado a la exportación, vos vendés en el mercado interno y te están haciendo pelota el poder adquisitivo de los trabajadores y te van a comprar menos peine, menos botellita. Mm, Hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí para cambiar ese chip de que están pensando que el pequeño empresario puede pensar igual que el grande. Ustedes piensen, con este cierre, con esto trato de cerrar del intento de caracterización de la burguesía argentina, de las 500 mayores empresas argentinas, que una encuesta que lleva el INDEC, el 70% ya está con capitales transnacionales. O sea, tenemos una extranjerización brutal de las 500 empresas líderes argentinas. De esas 500 empresas líderes, las líderes de las líderes, la mayoría se dedica a la exportación, aprovechando los recursos naturales. Entonces, esa vendría a ser la burguesía vernácula. Y la otra parte, o sea, dijimos, primero tenemos los fondos de inversión, de cobertura, que son Vanguard, PINCO, BlackRock, Fidelity. Después tenemos este empresariado argentino que no le interesa el mercado interno. No es el Ford que yo le tengo que pagar un salario a mi obrero, cosa que me compre el auto, que yo no, olvídate. Es un empresariado que se recuesta muchísimo en la finanza y solo le interesa la exportación. Y después tenés el sector agropecuario con las características que yo les di, que está interesado en vender el commodity, vender el producto primario, y si se industrializa, por ahí lo hace en una etapa básica como producirte harina o producirte aceite, y no más. Acá puedo volver a ser autorreferencial, con todo el espejo, si no, este tipo, bueno, si me autorizan. Yo tengo una experiencia de primera mano que me sirvió mucho para contar esto como idiosincrático. Ustedes saben que el sistema de jubilaciones en Argentina se hizo privado en los 90 como grandes reformas, pero después durante los gobiernos de Cristina se volvió a nacionalizar. Las administradoras de jubilaciones privadas, que era una rama interna, una sociedad cáscara que tenían los bancos privados,
por la ley, para mantenerte el activo que vos le depositabas todos los meses como descuento de la jubilación, tenía que tener una cartera de inversión. Esa cartera de inversión eran acciones, eran bonos, eran plazo fijo, eran que, por supuesto, le fue mal, entre comillas. Cuando se estatiza el sistema de jubilación era porque ya de hecho se empezaron a salir los primeros jubilados y los tenía que terminar pagando el Estado porque la FJ decía, perdóname, pero te invertí mal, no tengo para pagarte ahora tu renta. Entonces tenía que salir el Estado del rescate, entonces se blanqueó eso trayendo para acá. Cuando traen para acá a las agencias de jubilaciones privadas, también traen las acciones que habían comprado en las empresas líderes de Argentina. Entonces el Estado empezó a ser accionista de empresas privadas, oportunidad que se desaprovechó, largo de contar, en otra reunión quizá, que le daba al Estado el derecho de sentar directores en los directores de las sociedades anónimas. Y yo, como tucumano que soy, en la provincia que está al noroeste de Argentina, más cerca de Bolivia que de Buenos Aires, Tucumán tiene una empresa que es citrícola, que es la principal productora citrícola del mundo. Se rivaliza con una de Estados Unidos, depende cómo se cuente quién es la primera. Está especializada en la producción no tanto de limón fresco, sino en la producción de jugo concentrado de limón y aceite esencial. El jugo concentrado y el aceite esencial, ¿para qué te sirven? Para la Coca-Cola. La Coca-Cola, el Sprite, la Pepsi llevan todo eso. Entonces esta empresa hace largos contratos de años con la Coca-Cola y se dedica a abastecerla de eso. Es una empresa transnacional que tiene tanto en Uruguay, en Sudáfrica y tenía en Perú, pero vendió activos. Bueno, yo como buen tucumano tuve como 10 años rogando, por favor, métame al directorio de ahí, que quiero, yo tenía mi propio proyecto de desarrollo, porque dice, nosotros hacemos de Tucumán el aceite esencial y el jugo concentrado. Entra el limón agarrar, lo pega una exprimida, sale la pulpa, el jugo y después la cáscara la pinchás, le sacás el aceite esencial y después lo que te queda lo tenés que disecar a la cáscara, meter en pellet, esos pellets los mandás al puerto de Rosario, que el principal puerto ya no es Buenos Aires, Rosario ahora, y de Rosario sale por el río Paraná, para variar, al Atlántico, pero ya esta vez no va a Rotterdam, te va a Dinamarca, a Copenhague. ¿Y qué hay en Copenhague? Está CP Kelco. CP Kelco es la principal productora de pectina a nivel mundial. Pectina es un ingrediente solidificante que lo utilizas para gelatina, industria culinaria y también cosmético. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo obtenemos los argentinos la pectina? La importamos. Pero hermano, salen de la cáscara de tus limones. Yo una vez en un trabajo provocativo que escribí, dije, el 60% de la pectina que hay en el mundo sale de limones tucumanos, pa. Y yo medio que estaba exagerando. Y después le pregunté a un técnico especialista del INTA, mira, yo me mandé un bolazo para ver si los amarraba y, nah, exagerate, 60% no, dice, pero 40% sí. El 40% de la pectina que anda dando vueltas sale de mi provincia, de Tucumán, a través de Citrícola San Miguel y el procedimiento para producirla, la pectina, es una tecnología que es accesible. Vos juntás la Universidad de Tucumán, 2, 3 tipos más y el gobierno que te apoye y lo podés hacer. Y encima de todo con un cuidado ecológico porque vas a tener que dejar de disecar la cáscara de limón, la podés sacar en húmedo. ¿Por qué no se hace? No, porque eso lo hace ya hace Pequelco, lo hacen mejor y además a lo mejor no nos compran después. ¿Y para qué? Y no había ni voluntad de nuestra burguesía, que era dueña del San Miguel, ni tampoco había voluntad, y acá tengo que hacer mea culpa de parte del gobierno, yo lo del gobierno, che, ¿por qué no lo apretamos a estos tipos que justamente van a hacer una emisión de acciones? Les compremos la emisión de acciones, cosa que sigamos conservando el 30% de la empresa del Estado, pero le pongamos esa condición. Yo te compro esta emisión de acciones, pero vos me haces pectina. Te juntás con mi estación experimental Obispo Colombre de Tucumán, te juntás con el INTA y me fabricás la pectina, que tampoco es hacer un superconductor, ni naves espaciales, es un procedimiento, no hay interés. No esa conciencia de me quiero industrializar y quiero salir a competirle y ganarle a estos tipos, no, ese espíritu burgués. Hay un filósofo argentino, José Pablo Fema, que dice, ¿cuál es el espíritu burgués? Y se parece mucho al espíritu pirata. Salir a combatir y a... Marx era un gran admirador de la burguesía, es la clase más revolucionaria que hay. Bueno, ese espíritu no, somos más rentistas,
más de asegurar la ganancia con prebenda, con la ventaja natural, que de golpe salir a competir con una tecnología que puede desarrollar, pero que no hay interés. Eso me suena mucho. Bueno, pues muy bien, Javier, muchas gracias por tu presentación y por la contestación a las preguntas y gracias a todos por haber participado en esta clase. Damos por terminado y levantamos la sesión. ¿Vale? No, gracias a ustedes, les dejo la película después.